Dijeron que el éxito es cuestión de meritocracia. Que quien nace pobre muere intentando. Que los ricos viven en burbujas y que las niñeras son solo figurantes en la historia de alguien más. Pero ¿y si todo eso estuviera equivocado? ¿Y si un joven millonario aprendiera su mayor lección de vida no de un mentor famoso, sino de la mujer que lo crió entre ollas viejas y abrazos cálidos? Esta historia empieza donde nadie mira. En el silencio de una cocina, entre monedas contadas y sueños escondidos. Y termina, de una forma en la que no vas a creer. Has oído hablar de giros del destino. Pero no del tipo que sacuden el alma. Esta no es solo una historia de superación. Es una colisión entre dos mundos, el de la miseria y el de la riqueza. Que terminan mezclándose de una manera transformadora. Un encuentro marcado por la gratitud, una mentoría inesperada. Y un secreto que solo se revelaría cuando la vida decidiera que era el momento. Y cuando eso pasa, amigo, no queda piedra sobre piedra. Esta historia es para ti. Que alguna vez pensaste en rendirte. Que miras hacia atrás y crees que tu origen te limita. O para ti, que tienes mucho. Pero sientes que todavía te falta algo por dentro. Porque, en el fondo, todos llevamos un poco de Lucía y un poco de Pedro. La diferencia está en quien decide escuchar el llamado del destino. Y cuando ese llamado llega, la oportunidad que transforma no siempre viene envuelta en lujo. A veces llega en un café recién colado y en una conversación que lo cambia todo. Así que prepárate. Lo que vas a ver aquí no es un cliché. Es vida real, con lágrimas, tropiezos. Y un final sorprendente que te hará repensar lo que realmente importa. Porque cuando la vida cruza dos destinos improbables, es imposible salir de esa historia siendo el mismo. Desde niña, doña Lucía aprendió el arte de sobrevivir. Criada entre paredes de ladrillo expuesto y sueños apilados junto al fogón de leña. Conocía el sabor de la miseria antes incluso de saber leer. Su infancia estuvo marcada por el sonido de las deudas y el olor del frijol aguado. La escuela era un lujo. ¿Ropa? La que otros ya no querían. Aún así, había en ella una chispa silenciosa. La esperanza de que la vida podía ser más que eso. Y fue precisamente esa esperanza la que la conectó, de la forma más improbable. Con un destino que cambiaría todo. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, nacía Pedro. Un niño de salud frágil, criado más por niñeras que por su madre. Lo que nadie sabía era que, entre tantas cuidadoras, sería justamente aquella que venía de la pobreza, quien marcaría su vida para siempre. Lucía entró en aquella casa con el corazón en la mano. Y una marmita de arroz con huevo. Y salió de allí con algo que jamás imaginó, una misión. La conexión improbable entre ella y el niño no nació de palabras, sino de gestos simples, un té a la hora justa. Una caricia en el cabello. Una regañada llena de cariño. Era como si el destino ya hubiera escrito esa alianza. Los años pasaron y Pedro creció. Pero nunca olvidó a quien le enseñó empatía. No fue la escuela bilingüe. Ni el MBA en Londres. Fue doña Lucía, con su generosidad desinteresada. Su voz cansada de tanto cuidar a los demás y, aún así, firme. Y ella, sin saberlo, sembraba la semilla de su propia reviravuelta. Porque a veces, la vida esconde sus lecciones más valiosas. En los bolsillos rotos de la sencillez. Y aquella mujer, que jamás tuvo una cuenta bancaria con más de 3 cifras. Se convertiría sin querer en la mentora del hombre. Que llegaría a tener 9. Es curioso cómo ciertos encuentros parecen accidentes. Pero son en realidad planes secretos del destino. Nadie apuesta por la niñera pobre. De voz ronca y paso apurado. Pero fue precisamente ella quien encendió algo en el niño. Y como todo secreto revelado en el momento justo puede cambiarlo todo. Pedro cargó por años una gratitud silenciosa. De esas que arden en el pecho y exigen devolución. Y esa devolución llegaría. Pero de una forma que nadie podría haber previsto. Pedro creció y se lanzó al mundo como quien lleva cohetes en la espalda.
Inteligente, audaz y un tanto obstinado, creó una startup todavía en la universidad y, en pocos años, se volvió titular de los periódicos. Joven brasileño se convierte en millonario antes de los 30. ¿Era riqueza con propósito? Aún no. Era más adrenalina, ego inflado y una necesidad insaciable de demostrar que no necesitaba a nadie. En medio de ese torbellino, olvidó de dónde venía su base emocional. Lucía seguía viva, pero invisible. Porque la prisa del éxito tiene ese defecto. A veces, ciega. Pero el destino es maestro en ensayar reencuentros y provocar revueltas. Una noche cualquiera, mientras pasaba por una avenida donde antes tomaba 2 autobuses y un tren para llegar al trabajo, Pedro vio algo que lo paralizó. Una señora recogiendo cartón. La imagen lo sacudió por dentro. Aquella figura encorvada, en silencio, tenía la misma postura de su antigua niñera. La mente disparó recuerdos como si alguien hubiera presionado un botón olvidado. Esa mirada humilde, ese cariño de quien nunca esperaba nada a cambio. Allí, en ese instante, todo empezó a alinearse de nuevo. Podría haber seguido. Los millonarios ocupados tienen agendas. Pero algo lo detuvo. Un impulso de regresar. Esa noche, Pedro soñó con doña Lucía. Como si el subconsciente le diera un empujón espiritual. En el sueño, ella decía: todo lo que sube sin raíz, se derrumba. Era una frase que solía decir mientras regaba las plantas con agua de arroz. Sencilla, pero profunda. Al despertar, sintió que había algo en su historia que necesitaba reparación. No se trataba solo de gratitud, sino de reconocer el origen de su fuerza. Esa mentoría inesperada, que nunca se llamó así. Pero que cambió su forma de ver el mundo. Muchos piensan que el éxito es borrar el pasado. Pero los sabios saben que es recordando de dónde vienes. Cómo se construyen los legados verdaderos. Entonces, Pedro decidió encontrar a Lucía. No por caridad, sino por justicia emocional. Sabía que ella aún vivía en un barrio olvidado. Donde las oportunidades transformadoras no llegaban ni por televisión. Y esa búsqueda sería más que un reencuentro. Sería el inicio de una transformación. Para ambos, ella y él. Pedro estacionó su auto de lujo frente a la misma calle donde, años atrás, corría descalzo junto a Lucía. Ella ahora vivía sola, en una casita pequeña, con las paredes descascaradas y el mismo aroma a café recién colado. Al verlo, Lucía no mostró sorpresa. Era como si su corazón ya supiera que él regresaría. Con una sonrisa serena y las manos aún temblorosas por el esfuerzo, lo invitó a pasar. Allí, en esa sencillez sin filtros, comenzó la lección más poderosa de su vida. Que la verdadera riqueza no se mide en cifras, sino en legado. Durante el café, Pedro contó todo: los millones, los contratos. Las cenas elegantes donde nadie preguntaba cómo estaba de verdad. Y Lucía escuchó, como siempre lo había hecho, sin interrumpir. Solo después de un largo sorbo de café, dijo: te volviste rico. Ahora tienes que aprender a ser próspero. Esa frase golpeó como una cachetada envuelta en ternura. Porque hay una gran diferencia entre tener dinero y tener riqueza con propósito. Y ella, que jamás pasó de un salario mínimo, lo entendía mejor que cualquier gurú de escenario. Fue en ese momento cuando Pedro tuvo la idea. No quería simplemente ayudar a Lucía, eso sería ego disfrazado de generosidad. Quería enseñarle lo que ella nunca tuvo la oportunidad de aprender. Decidió convertirse en su mentor. Sí, el alumno ahora sería el maestro. Pero esa mentoría sería diferente. Sin PowerPoint, sin hojas de cálculo. Solo charlas en la terraza. Sobre intereses compuestos y autoestima. Sobre cómo hacer rendir el dinero. Y cómo romper una mentalidad moldeada por la escasez. Y ella, con sus 63 años y el alma curtida, estaba dispuesta a aprender. Pedro comenzó despacio. Le explicó que el primer paso para cambiar de vida no era abrir una cuenta digital ni invertir en bonos del Estado, sino creer que era posible. Le habló de oportunidades transformadoras que empiezan pequeñas.
Vender algo que ya sabes hacer. Ofrecer un servicio que nadie ha visto aún. Guardar 10 pesos por semana. Y Lucía, que nunca tuvo un plan. Empezó a dibujar uno junto a él. No quería lujos, quería dignidad. Y esa sería solo la primera parte del plan. Porque lo que vendría después. Nadie lo veía venir. Lo primero que Pedro le enseñó a doña Lucía fue algo que nadie jamás le había explicado. El dinero no es enemigo, es una herramienta. Ella le tenía miedo a los números, creía que solo los ricos sabían manejarlos. Pero poco a poco, con ejemplos prácticos. Como usar el cambio del mercado para crear un fondo de emergencia en una lata de galletas. Lo fue entendiendo. Aprendió el valor de separar necesidades de deseos. Entendió que anotar los gastos, por más simple que parezca, es un acto de dignidad. Era el inicio de una verdadera superación. Sin lujos, pero con claridad. Entonces Pedro abrió una cuenta bancaria a su nombre. Es solo un clic, le dijo. Y ella, con los ojos llenos de lágrimas, respondió. Nunca tuve el valor de tener una. Desde ese momento, las ruedas del cambio comenzaron a girar. Él le enseñó a usar una tarjeta prepago. Le mostró cómo funcionaba el Pix. Y hasta hizo una hoja de cálculos en papel. Con dibujitos y todo. Doña Lucía, que antes creía que el banco era solo para gente importante, comenzó a soñar con guardar. No solo dinero, sino también libertad. Era una transformación en marcha. Y ella ni siquiera notaba cuánto había avanzado. Desde aquella miseria emocional que la acompañó durante años. Con el tiempo, Pedro propuso algo audaz. Convertir los antojitos de Lucía en ingresos reales. Los pasteles de maíz que ella hacía por instinto ahora tendrían etiqueta, precio y marca propia. Y no era un discurso motivacional vacío. Él la ayudó a crear un perfil en Instagram. Le enseñó a tomar fotos bonitas con el celular. Y hasta pagó a una vecina para que se encargara de las entregas. En menos de un mes, lo que antes era un pastel casero, se convirtió en pedidos constantes. Su generosidad sencilla se transformó en capital social. ¿Y lo más curioso? Lucía empezó a mentorear a otras vecinas sin darse cuenta. El ciclo de la mentoría inesperada se repetía. A los 64 años, Lucía hacía algo que nunca antes había hecho. Soñar con el futuro. Ya pensaba en vender sus dulces en escuelas. Tomar un curso de emprendimiento en el centro comunitario. Y, tal vez, comprar un congelador usado con sus ganancias. El dinero aún era poco. Pero lo que más crecía era su autoestima. Ella, que se había acostumbrado a servir. Ahora era dueña de sí misma. Y Pedro, al observarla, entendió que la verdadera riqueza con propósito no estaba en los números del banco, sino allí, en la terraza. Entre risas, harina y cuadernos llenos de sueños. Y entonces, algo aún más grande sucedió. Era una mañana cualquiera, de esas en las que el sol entra por la ventana sin pedir permiso. Pedro llegó más temprano de lo habitual. Lucía estaba separando los ingredientes para otra hornada cuando él la interrumpió. Hoy no venimos a hablar de dinero, Lucía. Hoy venimos a hablar de destino. Ella se detuvo. No entendió. Entonces él abrió la mochila y sacó un sobre grueso, pesado. Dentro, había documentos de una propiedad a nombre de ella. Un pequeño departamento, en el mismo barrio, pero con dignidad. Lucía se quedó inmóvil. La emoción la golpeó como una ola que arranca los pies del suelo. Y Pedro susurró. Es tuyo. Porque sin ti, yo no habría sido yo. Lucía intentó rechazarlo. Lloró. Dijo que no lo necesitaba. Pero Pedro insistió. Le contó el secreto que había guardado desde la adolescencia. En las noches en que se sentía perdido. Era recordando a Lucía que encontraba el rumbo. Recordó aquella vez en que ella no almorzó para llevarle su chamarra a la escuela. El día en que lo defendió de un padre ausente. Lucía no tenía idea del impacto que había causado.
Pero en ese momento, lo entendió todo. Su vida había dejado un legado. Una conexión improbable, nacida del dolor y sostenida por gestos silenciosos. Ahora transformaba destinos. Aquel regalo no era caridad. Era gratitud. Era devolver con propósito lo que la vida le había dado de forma invisible. Pedro seguía teniendo millones. Pero nada lo conmovía más que ese abrazo. Aquel departamento era símbolo de una nueva etapa. Y también de un nuevo valor. Ella ya no tenía que luchar por existir. Con los ojos llenos de lágrimas, Lucía solo dijo: ahora sí creo que mi vida valió la pena. Y en ese instante, sin palabras complicadas, ambos supieron que algo se había sanado allí. Pero el destino, como siempre, ama las sorpresas. Porque esa misma semana ocurrió algo inesperado. Lucía fue invitada a dar una charla en una ONG local. Para contar su historia. La mujer que nunca tuvo voz. Ahora era escuchada. Y lo que comenzó como una mentoría silenciosa. Ahora se convertiría en un movimiento. Porque la esperanza, cuando encuentra un escenario, por pequeño que sea, tiene el poder de resonar en los corazones más improbables. La charla de Doña Lucía sería un sábado, en una pequeña ONG de la periferia. Era una reunión sencilla, sin escenario, sin micrófono. Pero había algo allí que valía más que cualquier reflector, la escucha. Y ese día, por primera vez, ella contó su historia desde el principio. La infancia marcada por la pobreza. La conexión improbable con un niño rico. La gratitud que sobrevivió a las décadas. Y la reviravolta que parecía sacada de una película. Las mujeres presentes lloraron. Algunos hombres, también. Y una joven, con voz temblorosa, susurró: si ella pudo, tal vez yo también pueda. Fue entonces cuando Pedro entendió. Su historia ya no les pertenecía solo a ellos. Esa tarde fue el inicio de algo más grande. Lucía empezó a ser invitada por otras organizaciones. Le dieron una columna en un periódico comunitario. Y, a pedido de Pedro, comenzaron a grabar videos cortos con sus enseñanzas. No sobre finanzas técnicas, sino sobre valores invisibles. Resiliencia, esperanza, disciplina, generosidad. Era una especie de mentoría popular. Envuelta en un lenguaje sencillo. Con consejos que sonaban a regaños de abuela. Pero contenían una sabiduría que ningún MBA enseña. Así, la transformación de su vida se volvió un faro. Para quienes aún vivían en la oscuridad. Pedro, observando todo a distancia, comprendió que la riqueza con propósito es justamente eso. Usar lo que tienes para encender luces en otros caminos. Financió una pequeña cocina industrial. Para que Lucía pudiera capacitar a otras mujeres. Y ellas, a su vez, comenzaron a generar ingresos, autoestima y pertenencia. La conexión improbable entre el patrón y la niñera. Se había convertido en un puente para decenas de familias. ¿Y lo más curioso? Nadie allí quería ser millonario. Solo querían vivir con dignidad. Querían romper el ciclo. Y ahora tenían un ejemplo tangible de que sí se puede. En la última reunión del año. Lucía llegó con una blusa nueva. Y un brillo en los ojos que ninguna pintura puede imitar. Dijo una frase que quedó grabada en la pared de la ONG. Cuando aprendemos a cuidar lo poco, Dios se encarga de lo mucho. El silencio que siguió fue de esos que abrazan. Y mientras volvía a casa, acompañada por niños que vendían sus pastelitos, sentía que todo había valido la pena. Solo que, como la vida ama sorprender. Un papelito dejado en su puerta al día siguiente. Con letras temblorosas. Volvería a cambiarlo todo. En la puerta de Doña Lucía, dejado con delicadeza debajo del tapete, había un sobre sencillo. Sin nombre del remitente. Sin logotipo de ONG, ni sello postal. Solo una nota escrita con letra temblorosa, en tinta azul. Lucía la abrió, con desconfianza. Y allí, entre frases cortas, llegó el golpe al corazón. Usted cambió mi vida. Solo quería decir gracias. Hoy,
Por su culpa, no me rendí. Firmado. Aquel que iba a rendirse. Nada más. Sin pistas. Sin dirección. Pero en ese momento, ella lo entendió todo. Su historia ya no le pertenecía solo a ella. Era de todos los que necesitaban creer. Que la esperanza también puede visitar las casas más olvidadas. Lucía se sentó en la silla del porche, respiró hondo. Y dejó que las lágrimas cayeran despacio. No de tristeza, sino de esa emoción rara. Que solo siente quien cumple su misión sin esperar aplausos. El mundo ahora la llamaría inspiración. Pero ella seguía viéndose como la niñera de Pedro. Solo que la verdad era otra. Ese final conmovedor. No era un punto final. Era un nuevo comienzo. El secreto revelado a lo largo de la historia. No estaba en los millones que Pedro acumuló, sino en la generosidad que devolvió. Y en la mentoría inesperada. Que Lucía había dado con dulzura. Sin haber leído jamás un libro de autoayuda. Pedro llegó por la tarde. Con 2 tazas de café y una sonrisa ligera. Ella le mostró la nota. Él la leyó y dijo: ¿Tienes idea de lo que construiste? Lucía sonrió y respondió: Solo hice lo que sentí correcto. Y en ese instante, todo quedó claro. La verdadera riqueza consiste en sembrar semillas en tierra dura. Y creer que algún día florecerán. Aunque tú ya no estés para verlas. La conexión improbable entre ambos. Los había transformado a los dos. Y ahora, transformaba a otros. Sin proponérselo, Lucía se había convertido en un símbolo. Y Pedro, en su eco en el mundo. El video sobre su historia se volvió viral. Millones lo vieron, comentaron, compartieron. Personas que estaban al borde de la rendición. Encontraron ánimo otra vez. Otras, en silencio. Volvieron a estudiar. Abrieron un pequeño negocio. Llamaron a un familiar. Pidieron ayuda. Porque cuando el final es sorprendente, enciende algo incluso en quienes llegaron solo por curiosidad. Y así, con una historia sencilla. De superación y gratitud. Aquella niñera que vivía en la sombra. Se convirtió en luz. Lo que ella no sabía. Es que aún había un capítulo más guardado. Y este, amigo mío. Involucraba una propuesta que ni Pedro imaginaba. Y ahora dime. Después de todo lo que viste, ¿todavía crees que el destino es solo suerte? ¿O será que la verdadera transformación ocurre cuando alguien decide ver valor donde el mundo solo ve invisibilidad? La historia de Doña Lucía y Pedro demuestra que no importa de dónde vienes. Lo que importa es hacia dónde decides ir. Pero para avanzar, hay que comenzar. Y muchas veces, lo único que falta es alguien que te muestre que sí se puede. ¿Y si tú, como Lucía, alguna vez tuviste miedo de soñar en grande? ¿Y si tú, como Pedro, sientes que tu riqueza no tiene propósito? La pregunta es, ¿qué vas a hacer con eso ahora? ¿Vas a dejar pasar la próxima oportunidad? ¿O vas a convertir tu propia historia en un final emocionante? Porque tal vez el secreto de tu cambio esté ahí. En lo que aprendiste hoy. Escondido entre lo que parecía solo otro video en internet. Así que aprovecha. Comparte esta historia con alguien que necesite esperanza. Escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó. ¿Qué parte de ti necesita ser transformada? ¿Qué tipo de conexión improbable puedes valorar hoy? Y si quieres seguir sumergiéndote en historias que realmente transforman, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque la próxima transformación puede comenzar en el próximo video. Y puede ser la tuya.